Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Jiménez, soy consultor PLM de Avegan Seguridad Tecnologías y en esta presentación describiré las funcionalidades y uso del cálculo orientado a diseñadores de Simulia en el entorno de 3D Experience. La exposición de hoy, que durará más o menos unos 45 minutos, iré siguiendo un poquito pues, la agenda que podéis ver aquí, ¿no? En una introducción explicaré qué es 3D Experience y su entorno, un poco de historia a nivel de diseño y de cálculo a través de las herramientas CAD, etcétera, etcétera. En esta presentación mostraré las ventajas del uso de Simulia sobre la plataforma 3D Experience en la simulación guiada para diseñadores e ingenieros, sumando la potencia del cálculo de Simulia con la potencia de gestión de proyectos de 3D Experience. El objetivo es demostrar cómo el uso de la simulación guiada es accesible para diseñadores sin ser expertos en simulación y así optimizar el diseño en fases tempranas de los proyectos. Y así mejoramos la eficiencia de diseño de producto, reducir tiempos y costes. Antes de entrar en el tema que nos ocupa hoy, os voy a hacer una pequeña presentación de quiénes somos como Avegan. Los que no nos conozcáis en detalle, realizamos labores de consultoría de PLM, diseño y fabricación digital, mecanizado, outsourcing, así como la distribución de software orientado al sector industrial, principalmente software de Dassault Systems, como puede ser Katia, Delmia, Novia, 3D Experience, etc. En consecuencia, pues también realizamos labores de implantación, soporte, formación de las herramientas que distribuimos, y abarcamos áreas como pues, la automoción, aeronáutica, ferrocarril, renovables, etc. La Avegan en el 2002 se incorpora al grupo francés Seguridad Technologies, una de las principales sociedades de ingeniería europea, presente en 26 países, con más de 100 oficinas por todo el mundo, y cuenta con el apoyo de unos 10.000 técnicos. Este grupo está especializado en ingeniería y sitúa la innovación en el centro de su estrategia y lleva a cabo proyectos a gran escala, desde estudios hasta la industrialización y producción. Bien. Sobre 3D Experience. Bien, 3D Experience se podría definir pues como un entorno de trabajo colaborativo basado en web, donde se accede a las diferentes soluciones de software para cada uno de los departamentos de la empresa, ya sea marketing, ventas, ingeniería, etcétera, que le permita crear y compartir en tiempo real y desde cualquier localización pues cualquier actividad o documentación generada. Para ello utiliza una serie de aplicaciones para tal fin agrupadas o que Dassault agrupa en 4 grandes conjuntos. En la parte superior pues, estarían las aplicaciones sociales y colaborativas que nos conectan con nuestro entorno de trabajo, como puede ser la base de datos Enovia o el 3D Site. En la parte izquierda tenemos aplicaciones de diseño, conocidas como ser Katia, SolidWorks, Geovia o Biovia, que son más novedosas, que bueno, pues, están orientadas a la creación de geometría 3D, sobre todo. En la parte inferior se agruparían las aplicaciones de simulación y cálculo, pues como pueden ser Delmia, Simulia o el 3D Via. Y por último, en la parte derecha tendríamos las aplicaciones de información e inteligencia, que nos daría acceso a gran cantidad de información relevante para nuestra actividad. Como pues conocemos pues Exalate o NetVibes, pero también tenemos acceso a otras aplicaciones externas como correo electrónico, visualización web, etcétera, etcétera. Un ejemplo de aplicación de información de inteligencia, como podéis ver en esta captura de pantalla,
Se puede visualizar un portal configurado de nuestra manera, como queramos nosotros, dependiendo de nuestro rol o nuestra actividad, donde podemos visualizar información relativa a nuestras tareas, información externa de nuestros intereses, que puede ser noticias, RSS, correos electrónicos, acceso a páginas web, acceso a portales web de nuestra empresa o externas. En las aplicaciones sociales y colaborativas, como accedemos en tiempo real al estado de todas nuestras tareas dependiendo de nuestro rol en la empresa. Por ejemplo, pues si somos diseñadores, pues estado de nuestros diseños o el avance de los proyectos. Si somos validadores, pues que del control de los proyectos, qué variaciones tenemos que realizar, qué tenemos que revisar, tareas. Pues, si somos otro tipo de perfil, pues de gestor, pues un gestor de usuarios, pues los roles de los usuarios, licencias o acceso a unos u otros proyectos de dichos usuarios, ¿no? En aplicaciones de simulación, pues bueno, si tenemos en pantalla, podemos acceder pues a tanto a Simulia o 3D Dia o Delmia. En este caso tenemos Simulia, pues bueno, pues todas las herramientas de simulación, cálculo y gestión de todos nuestros cálculos, simulaciones y experimentos. Y las aplicaciones de diseño, pues bueno, pues en este caso sí que estamos viendo el portal de acceso a nuestro entorno de diseño, no así a Katia, que lo vamos a ver luego, pero bueno, de que nos encontramos, pues por ejemplo, aquí definidos nuestros roles, como he dicho antes, pueden ser de gestor, de validador, de jefe de proyecto, diseñador, las herramientas asociadas a nuestros roles y bueno, pues en este caso podemos visualizar pues esas piezas o esas tareas que tenemos asignadas. Tenemos otro tipo de información que puede ser pues referente a nuestros proyectos o colaboradores y bueno, pues una serie de también pues noticias o visualizadores de conjuntos, diseños, etcétera, etcétera. Y aquí sí que veis que, como podéis ver, conservando la misma estética de la aplicación 3D Experience versión web, vemos que conserva esa estética, en este caso la herramienta Katia. Y bueno, para los conocedores de Katia 5, pues ver que son varias características que se comparten, pues es como puede ser el árbol y los menús interactivos, pero bueno, ya sí que cambia la localización de todas las herramientas, que las tenemos en la parte inferior y bueno, dependiendo, en este caso estamos en el Assembly Design, dependiendo del módulo en el que estamos trabajando, pues nos cambiaría la zona de las herramientas. El menú, como lo hemos conocido, como conocemos tanto en Katia como en otro software, desaparece y bueno, tenemos aquí, que no voy a entrar en detalle, una serie de herramientas donde podemos controlar lo que abrimos, lo que guardamos, nuestro perfil, etcétera. Y luego, bueno, el acceso al resto de herramientas que hemos comentado antes, sociales, colaborativas, de inteligencia, etcétera. Por destacar o por bueno, pues sí, como voy a explicar, ciertas herramientas se han desarrollado para Fit Experience que son comunes a todas las módulos o herramientas o programas. Pues sería el 3D Dashboard, que bueno, es la herramienta que nos ayuda a configurar ese portal que tenemos de acceso, que podemos tener diferentes informaciones, podemos crear diferentes pestañas, por ejemplo, una pestaña para proyectos, otra pestaña para gestión de usuarios, otra pestaña para información relativa a nuestra actividad, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí acceder a toda la actividad que tiene nuestro rol a la empresa. Ya puede ser de diseño, de gestión, de validación, de compras, etcétera, etcétera. El 3D Swing, que sería una aplicación donde podemos compartir nuestro conocimiento con otras comunidades, en este pues puede ser y donde podemos también recibir, pues puede ser una especie de ayuda, de foro, de ayuda global, donde bueno podemos hacer nuestras preguntas o exponer nuestras dudas o también responder las dudas de otros usuarios, o al revés, consultar
pues, incidencias que existan ya o dudas que tengamos, pues tenemos una base de conocimiento, podemos acceder a ella y bueno, pues, resolver nuestras dudas a partir de esta herramienta. El 3D Space, que sería pues digamos la aplicación donde podemos visualizar información, pues toda esta información que tenemos que incluir en el dashboard, que pueden ser tanto como piezas como otro tipo de información, documentación, etcétera. El 3D Play, que sería un visualizador basado en web, donde podemos visualizar maquetas digitales, sobre todo. El 3D Search es la herramienta unificada que nos sirve para buscar cualquier tipo de información, ¿no? Tenemos acceso total y centralizado en una sola herramienta, que sería esta 3D Search, que puede ser tanto documentación, usuarios, como diseños. El 6W Tags, que sería, digamos, el sistema de inteligencia de filtrado de búsquedas, que crea a partir de lo que vayamos subiendo a la base de datos, ya sea documentación, usuarios o diseños, va creando una serie de etiquetas automáticas y depende de las búsquedas que hagamos, nos van a mostrar las etiquetas, con lo cual podremos filtrar de manera muy intuitiva, muy rápida, pues aquello que estemos buscando por fecha, por usuario, por última modificación, por tipo de archivo, etcétera. Y el sistema de mensajes, que sería pues una herramienta de trabajo colaborativo y de comunicación en tiempo real. Bueno, vais a ver ahora un pequeño vídeo de presentación de la herramienta, donde podemos ver justo por encima y en movimiento de lo que estoy hablando del 3D Experience. Bueno, esta sería el portal o la pantalla de entrada donde nosotros introduciríamos nuestro usuario y nuestra contraseña. Ya tendríamos predefinido una serie de roles dependiendo de su usuario, o nos darían elegir una serie de roles. Y aquí vemos pues el portal de acceso a nuestro portal de acceso configurado a nuestra manera de decir experiencia. Podemos ver en diferentes ventanas todo tipo de información, ya sea corporativa o no. Pues aquí podéis hacer diferentes tipos de pestañas. A partir de del compás podemos acceder a las herramientas que tenemos de 3D Experience, como he explicado antes, a diferentes tipos de herramientas. Podéis ver, pues este técnico pues, bueno, tiene una serie de roles asignados y dependiendo de esos roles que tenga activos, pues puede acceder a todo tipo de herramientas dependiendo también de la agrupación que elija dentro del compás. Bien, paso el vídeo más adelante para que veáis, bueno, al principio, pues, que veáis lo que es más interesante de ver. Bueno, en este caso estamos viendo diferentes simulaciones realizadas con Simulia, que abarcan pues, bueno, fluidos, cargas dinámicas, estáticas, experimentos, etcétera, etcétera. Aquí veis un poquito de manera global. Bueno, por ejemplo, en este caso sería pues, importante destacar pues el sistema de simulación automatizada que podemos programar pues dándole una serie de variables al cálculo, ya sean materiales, espesores, radios, geometrías, y que Simulia puede realizar de manera automática, ¿no? Y luego pues tener los resultados y nosotros decidir pues qué diseño es el óptimo. Y bueno, pues aquí hay varias herramientas de análisis que nos ayudarían a realizar tomar esas decisiones, pues, a realizar los cálculos. Esto ya lo veremos más adelante, pues bueno, pues cómo está configurando de manera guiada, pues un técnico de diseño, pues un cálculo de manera rápida y bastante intuitiva. Otro ejemplo de cálculo donde podemos ver los análisis de los contactos, que luego podemos nosotros
pues configurar. Katia te los busca, esos contactos, nosotros decidimos qué tipo de contacto. Bien. Bueno, y también, por comentar, la iteración también entre Field Experience y Abacus. Y bueno, pues un poco de simulación y algún ejemplo más de gestión y visualización de diferentes cálculos y mallados, etcétera, etcétera. Como veis aquí, pues ya tenemos por aquí, por ejemplo, aquí tenemos un visualizador 3D de la herramienta CD Swing, pero que realmente usa el 3D Play para ver y manejar ese 3D. Otro vídeo pues de ayuda, etcétera, etcétera, donde podemos visualizar en nuestro proyecto pues en diferentes fases de diseño o un vídeo explicativo, etcétera, etcétera. En este caso también estamos visualizando vídeo de cálculo. Bueno, pues esto es un poco por encima, pues, una pequeña parte de lo que podría hacer Field Experience en el entorno del cálculo. Bien. Y bueno, pues en este punto pues vamos a ver un poquito cómo ha evolucionado todo este tema, ¿no? Del diseño, el cálculo, que siempre ha estado como muy separado el uno del otro, los diseñadores, los calculistas. Hasta el 2007 Katia tenía sus propias herramientas de cálculo que podían ser o no suficientes para nosotros, pero sí pero si se quería de otras características o capacidades de cálculo, que al final encontramos en otras herramientas, como por ejemplo Abacus, ¿no? Y tendríamos que convertir la información CAD de Katia a Abacus y según los resultados pues volver atrás y bueno y luego iterar con los diferentes cambios de diseño y pues tener ese tiempo de espera de convertir un diseño al modelo de Abacus y además de requerir de el conocimiento de un experto, de un calculista, ¿no? A partir de 2007, con la adquisición de Abacus por parte de Dassault, se integra la simulación dentro del entorno de KTV6, permitiendo mantener esa conexión, ¿no? Entre ya sería Simulia y Katia. Pero no es hasta el 2014, con la aparición de 3D Experience, donde los diseñadores pueden aprovechar la potencia de cálculo de Simulia sin la necesidad de una formación avanzada de cálculo, sin tener que pasar esa información desde el mismo escritorio, desde la misma ventana, dentro del entorno de 3D Experience, pues bueno, pues a través de una herramienta de guiado de cálculo con pocos conocimientos, pues pueden avanzar más rápido en el diseño sin tener que enviar esa información a los calculistas, llegando a un diseño más fino, más centrado, que al final lo que hace es evitar esas iteraciones de cálculo y diseño, ¿no? Y bueno, viendo pues esta gráfica de lo que ha ido realizando 3D Experience en los últimos años, que tenemos pues a principios del 2000 que usaba el propio análisis de Katia, luego la adquisición de Abacus, el cambio a Simulia y bueno, incorporando diferentes softwares, como podemos ver aquí, como pues FIDESIM, SIMPAC, SIMPO, etcétera, al entorno de 3D Experience o de Simulia. Y bueno, ¿qué contiene Simulia? ¿O qué relación hay entre Simulia y Abacus, ¿no? que podemos encontrar, ¿no? Pues podemos dividir el conjunto de Simulia en los 4 grupos principales que serían el KL, el estándar, el explicit y el CFD. Bien, el Abacus KE es el pre y post procesador de modelos de elementos finitos. En él lo que hacemos es preparar el mallado, sus características, materiales, cargas y condiciones de contorno y además de configurar el tipo de análisis que se desea resolver y así enviarlo al solver, ¿vale? Y bueno, una vez que el solver ha hecho su trabajo, volveríamos al KE para visualizar los resultados. El Abacus estándar es el solver que se usa para los problemas más sencillos, más simples, ¿no? Dentro de las simulaciones podemos agrupar 2 tipos de problemas, el implícito y el explícito. Bueno, pues el estándar
es un solver implícito que es muy adecuado para resolver casos de dinámicos de baja velocidad o de carga estática. Y el Abacus Explicity se usa para abordar casos de cálculos más complejos, dinámicos y no lineales, y que pueden sufrir grandes deformaciones, pues como vemos en el ejemplo, pues el crash de un vehículo o la deformación de cualquier pieza, pues que bueno, necesitamos entender cómo se deforma, ¿no? Cómo se comporta. Y por último el Abacus FD, que proporciona capacidades avanzadas de dinámica de fluidos con amplio soporte para preprocesamiento y postprocesamiento. Bien, entonces, bueno, pues podemos, estas capacidades de Abacus FD pues, también son escalables y pueden abordar una amplia gama de cálculos no lineales de fluidos térmicos, tanto térmicos como estructurales. Bueno, además del núcleo de lo que es Abacus, bueno, podemos ampliar la capacidad, podemos instalarlo aparte de estas 4 herramientas, con muchas más, pero voy a explicar estas las principales o las más comunes, como puede ser Insight, que lo que hace es combinar diferentes modelos de cálculo en un flujo de proceso matricial de simulación, automatizar su ejecución con los parámetros que nosotros le demos, ¿vale? Y bueno, ver los diferentes resultados. Es lo que hemos visto antes un poquito en el vídeo. O sea, tenemos un diseño donde podemos variar pues diferentes características de diseño, de ese cálculo, cargas, espesores, materiales o incluso geometría, y lanzar todos los cálculos y con todas las combinaciones posibles y luego analizar esos resultados. Tosca se utiliza para optimizaciones estructurales y de fluidos, como la optimización de topología y espesor de diseño, ¿vale? Según las condiciones de contorno y cargas. FeeSafe es una herramienta de análisis de fatiga y durabilidad para los cálculos de elementos finitos. Y EasyImpact es un software de simulación multicuerpo, o MBS, de uso general que se utiliza para análisis dinámico de cualquier sistema mecánico o mecatrónico. Permite a los ingenieros generar y resolver modelos 3D virtuales para predecir y visualizar el movimiento, ¿no? Aceleraciones, movimiento, etcétera, resultados de fuerzas, tensiones, reacciones, etc. Los principales valores que vamos a encontrar en Simulia, ¿cuáles serían? Pues están enfocados al diseñador. ¿Verdad? Están enfocados al diseñador, eliminando la necesidad de especificación y guiando en el proceso de cálculo para centrarse en el diseño, ¿no? Es decir, el diseñador se dedica a diseñar, puede afinar el diseño usando esta ayuda, este método de trabajo con Simulia, de tal manera pues que libere estos cálculos iniciales al departamento de cálculo y el diseño bueno pues vaya mejor guiado, ¿no? En las siguientes fases. La tecnología, la confianza de un software, de la madurez de un software como puede ser Abacus. La integración del CAE con las herramientas de CATIA y con el gestor de documentación de PLM. Al final no salimos del entorno, no tenemos que exportar la información, trabajamos con la información nativa del software de diseño. El aprovechamiento del diseño colaborativo de la plataforma Video Experience. Puede compartir los datos con todos los roles del ciclo de vida del producto, con todos nuestros colaboradores, ya sean otros diseñadores, otros calculistas, validadores, etcétera, ¿no? Todo eso va a la base de datos, podemos compartirlo, podemos hacer cambios en tiempo real, podemos consultar, nos pueden ayudar a recibir trabajar en equipo sin tener que parar el proyecto, digamos, ¿no? Hacerlo de manera en tiempo real. La estabilidad, que al final tenemos la opción de crecer con las herramientas según nuestras necesidades de cálculo, sin cambiar de software. Si necesitamos pues más capacidad de cálculo u otros métodos de cálculo, pues podemos hacerlo sin salir del entorno. Y la productividad, porque está orientado al diseño. No queremos parar el trabajo de un diseñador. Queremos que sea más efectivo, más productivo. Con estas herramientas pues, lo conseguimos. Y la posibilidad de trabajar en la nube.
podemos evitar el coste de las herramientas e infraestructuras, servidores, software, instalaciones, etcétera, etcétera. Podemos utilizar todo el software de Ciri Experience en la nube de tal manera que desde cualquier parte del mundo con un ordenador podemos acceder a nuestras herramientas sin tener que incurrir en temas de instalación de hardware, de servidores o tener que estar en nuestras oficinas de la empresa. Y bueno, pues una gráfica un poco representativa de las capacidades y necesidades de los diferentes roles que podemos tener en la empresa. En este caso, lo que nos ocupa el diseñador, pues bueno, que tenemos, pues que va a usar la simulación muy al inicio del proyecto y bueno, pues simulaciones sencillas, ¿no? Y no muchas, ¿no? Pero sí tiene que tener la cualificación en cada diseño. Y luego, pues bueno, la experiencia en simulación, lógicamente, pues requeriría poca. Según vamos avanzando hasta, por ejemplo, un calculista o etcétera, pues requerirá pues menos nociones de cálculo, ¿no? y mucho conocimiento de cálculo, de simulación. Y bueno, pues aquí pues podéis ver un poquito de esos perfiles, pues bueno, cuál es el objetivo de ese rol, cuál es su función, su experiencia en simulación y bueno, qué necesita, o sea, de la simulación, qué es lo que le hace a él productivo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final el objetivo, pues al final es realizar su diseño, ¿no? Que va a ser un diseñador. No tiene que tener muchos conocimientos en cálculo y además la herramienta de cálculo tiene que ser fácil de usar, ¿no? Que no tenga, que no sea complicada, que no le lleve mucho tiempo el aprendizaje o la especialización. Dependiendo del tipo de modelo de cálculo, se puede trabajar con varios conjuntos de aplicaciones o roles. Ahora voy a resumir dos principales. Este sería el de Stress Engineer, que bueno, podemos destacar pues que la herramienta simula orientado al diseñador, pues tiene el mallado automático, definición de casos de cálculo guiados, estático de frecuencia con conducción de temperatura y predicción de vida. Podemos usar hasta 4 núcleos de cálculo simultáneos o configurables, eso es decir, que podemos configurar 2 núcleos y trabajar con otros 2 en nuestro ordenador, ¿no? en otras tareas. Tenemos la integración del diseño de cálculo y gestión de vida del producto en un entorno, de Ciri Experience. Es el uso intuitivo, sencillo y orientado sobre todo a la mejora del diseño. Otro conjunto de herramientas que tendríamos que podría ser pues cumplir con nuestras necesidades, pues sería el de Structural Analysis Engineer, que aparte del rol que hemos visto antes, contamos con el mallado híbrido de elementos de 1, 2 y 3 dimensiones, manejo de grandes conjuntos y su visualización, y uso hasta el uso hasta de 8 núcleos simultáneos o configurables, como hemos visto antes, entre otras muchas características avanzadas. Bien, el proceso de validación. Bueno, en este apartado vamos a ver un ejemplo de proceso un ejemplo que me he creado, que sería pues, un escenario de proceso de validación de un diseño, ¿no? Bueno, tenemos dos roles, un jefe de diseño y un diseñador. Entonces, bueno, pues el jefe de diseño pues solicita una creación o modificación de un diseño que ya exista. Llega la orden a través del portal de Ciri Experience, le llega la orden, realiza los cambios y, bueno, para asegurarse en una primera instancia de que su diseño va por buen camino, pues realiza un cálculo rápido con el de Simulia y con el guiado, pues bueno, él va iterando hasta conseguir los objetivos. Una vez que ya crea el diseñador que ha terminado con su diseño, pasaría la orden al su jefe de equipo validador y este, pues bueno, comprobaría o decidiría, ¿vale? Pues imaginaros que en lugar de, bueno, que el diseñador le envía dos opciones, entonces él le diría, bueno, pues de las opciones que me has enviado, esta válido, esta no, por ejemplo, o este diseño que me has realizado o este cambio
es correcto, o vamos a mejorarlo, o no es correcto, ¿no? Entonces, bueno, volvería al ciclo y si no, pasaría la tarea como finalizada, ¿vale? A la siguiente fase del proyecto. Todo esto dentro del mismo entorno, sin salir del software de 3D Experience y todo en tiempo real. Digamos que todas las comunicaciones serían en tiempo real. Si yo acabo la tarea, le llega a mi validador. No tenía que esperar a que leyese un correo, a que recibiese la pieza, a ir a una carpeta o no, lo que se hace habitualmente. Bien, pues un ejemplo del portal de diseñador podría ser este. Tendría aquí pues una serie de, bueno, de ventanas, pues ventanas con información web, pues, puede ser de corporativas o no, o lo que él considere. Su otra ventana que puede ser, por ejemplo, con todas el listado de sus tareas. Otra ventana que puede estar su espacio colaborativo, que puede ser pues tanto piezas como otros compañeros de trabajo, validadores, etcétera, o información relevante sobre el proyecto que necesite acceder en ese momento, y un visualizador, ¿no? Por ejemplo, para ver las piezas, va seleccionando las piezas, las va viendo y luego, pues bueno, pues si es esa la que quiera abrir, le da a abrir a Katia y empieza a modificar o a calcular la tarea que tenga que realizar. En el caso del portal de jefe de diseño, aparte de lo que hemos visto antes, puede tener otra pestaña configurada donde, pues bueno, pues esa pestaña, pues bueno, haya introducido pues diferentes ventanas que aporten información relativa al proyecto que está haciendo, ¿no? Pues por ejemplo en pues bueno, pues los parámetros de modificación de la pieza con sus variantes, un resumen de los resultados de cálculo y dos ventanas de visualización donde puede ver esa pieza, ¿no? Una vez que ha visto los resultados y demás, pues iría a su pestaña de validación, a su ventana de Enovia y validaría el diseño o lo mandaría otra vez al diseñador. Bien, voy a describir un poco pues lo que es la ventana de que puede ser de Katia, ¿vale? Para que más en detalle. Como he dicho antes, este sería el compás, donde nosotros accederíamos a todas las herramientas de 3D Experience. Dependiendo de los roles que tuviésemos, nos aparecerían aquí en esta zona y podemos activar o activar en el momento que queramos, simplemente por limpieza de las herramientas, podemos tener también activado todas. Y debajo nos aparecerían todas las aplicaciones asignadas a nuestro rol activo. Aquí, bueno, podemos configurar unas favoritas, pero bueno, aquí nos aparecerían todas. En este caso, tenemos la de simulación, nos aparecerían todas las herramientas, en este caso, de Delmia y de Simulia a las que tenemos acceso. Y bueno, y la ventana que conocemos de diseño, en este caso de Katia, que estamos con el Product Structure Design, pues bueno, la ventana de diseño de Katia con sus diferentes herramientas. Sobre el conjunto de herramientas, pues bueno, lo que he explicado antes, entonces bueno, aquí ya estamos con el módulo de cálculo que nos aparecería, cuando entramos en Simulia. Bien, directamente abriríamos la geometría CAD que tendríamos seleccionada y nos aparecería aquí a la derecha lo que llamamos el panel de simulación, donde tendremos aquí una hoja de ruta de los pasos a seguir para concluir la simulación y nos aparecen con tics verdes o rojos si la información es correcta o no de lo que nos pide. En este caso, pues bueno, tendríamos seleccionadas dos piezas, pero nos faltarían por aplicar los materiales, los contactos y las restricciones y las cargas. Una vez que tengamos toda la información introducida, nos daría la opción a simular y a ver los resultados. ¿Debajo qué tendríamos de esta hoja de ruta? Pues el asistente. Bien, dependiendo de la zona donde estemos situados, donde tengamos seleccionado, nos aparece un listado de todas las herramientas posibles para completar ese paso, ¿no? También podremos acceder al conjunto de herramientas o directamente desde el asistente. En este caso, como estamos seleccionando materiales, pues nos aparecerían las diferentes herramientas de edición o selección de material. Bien, ahora vamos a ver un vídeo que iré parando, pues bueno, pues un poco según
para explicar un poco lo que se está haciendo. Bien, estamos viendo la pieza que hemos visto antes en la captura, va a la herramienta de simulación y va y selecciona Structural Validation. Veis que aquí puede elegir diferentes tipos de casos. En este caso va a seleccionar caso estructural. Bien, y ya veis que ya le aparece la hoja de ruta. Lógicamente, bueno, como tenemos ya las piezas, pues ha cogido todas, las ha seleccionado la del conjunto, y lo que va a hacer el técnico es ir a las herramientas de materiales, busca el material, lo selecciona y lo va a aplicar. Lo aplica en una pieza y lo aplica en otra pieza, si no lo teníamos antes aplicado. Bien, ahora lo que hace es definir los contactos. La herramienta la herramienta a destacar sería la herramienta de detección de contactos, que de manera rápida lo que hace es analizar el conjunto que tenemos y nos visualiza, nos lista todos los contactos que ha detectado. Y a partir de ahí nosotros podemos definir, en este caso solo ha detectado uno, y podemos definir el tipo de contacto. Bien, conexión. Pues bueno, ahora va a crear la unión la unión atornillada del conjunto. Ya veis que es bastante intuitivo el panel, gráficamente se ve muy bien. Pues bueno, qué tipo de contactos podemos hacer, los más habituales, sin tener pues esos conocimientos que requerimos normalmente con los software de cálculo, ¿no? De editar nodos con propiedades, etcétera. Ya veis, los tornillos es visualización solo para cálculo, no se ve en el diseño final. Luego nosotros podemos introducir tornillos. Y bueno, y ahí ha empotrado pues la cara inferior. Ahora, al aplicar las cargas, podéis ver también cómo os aparece, bueno, esos iconos y una descripción de cada tipo de carga, también muy intuitivo y de manera muy intuitiva. Bueno, ya tenemos todos los campos rellenados, tenemos todo, se nos activa la simulación y, bueno, lógicamente al colocarnos en simulación nos visualiza el botón de simulación. Ejecutamos, elegimos el número de núcleos que podemos ejecutar y lanzamos el cálculo. El mallado es automático, lo podemos predefinir dependiendo de la precisión o velocidad de cálculo. Para un estado pues muy inicial, pues bueno, podemos elegir pues un mallado medio y para empezar a analizar, pues yo creo que puede ser suficiente. Bien, ahora podemos visualizar los resultados y tenemos un listado de todos los tipos de visualización de resultados que tenemos. Desde tensiones, reacciones, podemos hacer secciones como estáis viendo ahora, podemos analizar en detalle pues solo el contacto, por ejemplo este contacto, podemos ver cómo trabajan la pieza, si a tracción o compresión, etcétera, etcétera. Tenemos realmente unas posibilidades de visualización mejoradas con respecto, por ejemplo, a V5, ¿no? Aprovechando la potencia de Simulia. Y aquí ya podemos hacer capturas para nuestro informe o guardar esas capturas para que sin necesidad de hacer un informe, pues la persona que vaya a validar vaya directamente a través de 3DEXPERIENCE y ver esas secciones. Y bueno, una animación de informaciones. También podemos dejar notas, máximos y mínimos locales, etcétera. Podemos configurar como queramos esa visualización. Ahí estamos viendo reacciones y tensión y compresión.
Bien, pues este sería un ejemplo muy sencillito de un cálculo. Ahora vamos a ver otro vídeo. A ver. Bien, en este caso vamos a ver algún otro aspecto que no hemos visto en el vídeo anterior. Tenemos este conjunto. Bueno, otra de las herramientas, bueno, que es entrar en el diseño, pues por ejemplo es el análisis de pesos. Podemos ver, esta herramienta es realmente que es muy útil, el BI Essentials, que nos permite visualizar del diseño del conjunto que tengamos información relevante digamos de muchos tipos, ¿no? Pues por ejemplo, qué piezas están liberadas y cuáles no, qué piezas tienen aplicados el material y cuáles no, y cuáles hemos metido el material a mano, cuáles de este conjunto, cuáles son nuestras piezas, cuáles son estándares, cuál es la distribución de pesos que estamos viendo ahora, etcétera, ¿no? Tenemos una gran variedad de información, lo que hemos guardado y lo que no está guardado, por ejemplo, etcétera. Y bueno, aquí está analizando, ha visto algo referente al peso. Y bueno, abre la pieza, bueno, abre un conjunto de la pieza y la va a calcular. Podéis ver en esta pantalla las propiedades del material. Realmente, a diferencia de V5, ya viene predeterminado una gran cantidad de campos para definir nuestro material, pues por ejemplo elasticidad, por ejemplo, plasticidad, condiciones térmicas, viscosidad, etcétera, etcétera. Y ya lo tendríamos así por defecto para todos los materiales de Bien, pues ya ha creado la simulación y aquí en este caso, bueno, tenemos varias piezas, pero no vamos a calcular todas. Hay alguna pieza que no nos interesa. En el caso de cálculo tradicional tendríamos que eliminar del conjunto esa pieza y calcular ese conjunto. Tenemos un conjunto, digamos, específico para cálculo, pero en este caso lo que hacemos es no tomar en cuenta esa pieza y ya está, y no se modificaría el diseño final, ¿no? Simplemente no se tomaría en cuenta para el cálculo que estamos haciendo. En este caso sí que ha detectado una gran cantidad de contactos y bueno, puedes navegar por cada uno de ellos y luego pues bueno, puedes definir si están en contacto, es deslizante, si es rígido, etcétera. Ahora va a definir el empotramiento. Y va a aplicar una carga. Bien, pues realmente ya tiene todo definido y va a simular la pieza. En este caso se lo ha puesto los núcleos para calcular y bueno, tenemos los resultados. Y ya podemos acceder pues a todas las visualizaciones que hemos visto antes. Desplazamientos, reacciones, compresión y tensión. Y algo que tampoco se veía es, en el vídeo anterior, es la realización de informes. ¿Vale? Él ya tiene predefinido, CityExperience tiene predefinido una plantilla de informe, pero podemos configurarla a nuestro gusto, pues con nuestra necesidad o nuestro estándar. Nos aparece todo tipo de información sobre el cálculo. Pues bueno, los contactos, las cargas, información sobre el mallado, etcétera, reacciones, etcétera. Bien, ahora, pues bueno, pues viendo que podemos mejorar el diseño, pues reducir peso, por ejemplo, estamos modificando la pieza
simplemente cambiando de pestaña, ya nos aparece que los resultados han cambiado, damos otra vez a simular y tendríamos otra vez el cálculo actualizado, ¿vale? Y volveríamos a tener el informe actualizado. Una vez que estemos conformes con el resultado, pues guardaríamos toda esa información y quedaría a disposición de todo nuestro entorno de proyecto, entorno de trabajo. Bien, ¿qué podemos concluir con esto? Bueno, pues trabajar con Simulia, orientado a diseñadores dentro del entorno de Field Experience, bueno, pues vemos que es accesible para todos los diseñadores sin ser expertos en simulación. Nos optimiza el diseño en fases tempranas del proyecto, agiliza el proceso de validación, pues gracias a la integración de la plataforma Field Experience, y en definitiva, pues mejora la eficiencia del diseño de producto, reduciendo pues tiempos y costes. Bien, este vídeo o esta presentación queda grabada, entonces recibiréis un correo electrónico con el link para que os podáis descargar, y toda la información, todas las dudas que tengáis respecto a este software o cualquier otra duda que tengáis, podéis enviar un correo a la dirección que tenéis en pantalla, solucionesavegan@vegan.es. Y nada, espero que esta exposición haya sido de vuestro agrado y muchas gracias por vuestro tiempo. Un cordial saludo.